Pon la exposición del grupo número 1. Bien, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctora. Nosotros somos el grupo número 1 y nuestro tema es secado de materiales. Los integrantes son Jocelyn Medina, Erika Vázquez, su servidor José Bustillo y Arnold Pineda. Me avisan si se escucha, por favor. Okay. Sí, se escucha. Bien. ¿Qué es el secado de materiales en los procesos, verdad? Este término se usa prácticamente con referencia a la eliminación de unos líquidos orgánicos, tanto como el benceno o como disolventes orgánicos de los materiales sólidos. Muchos de los equipos y métodos de cálculo que se estudian para la eliminación de agua también pueden aplicarse para la eliminación de líquidos orgánicos. En algunos casos el agua se puede eliminar de los materiales sólidos por medios mecánicos utilizando prensas centrífugas y otro tipo de métodos, ¿verdad? Los métodos de secado, los métodos generales de secado son procesos de lotes y procesos continuos, ¿verdad? Aquí, como podemos observar en la imagen, están tanto la imagen del secador por lote y el secador continuo. ¿Qué es un secador por lote? La operación se denomina por lote porque por lo general se utilizan en semilotes, ¿verdad? Donde en una cierta cantidad de sustancia se va a secar, se expone en una corriente de aire que fluye continuamente, el cual se evapora por la humedad. Como podemos observar en la imagen, se ve como diferentes ranuras o diferentes cajones en el secador, ¿verdad? Porque es que van en semilotes. Y entonces ahí el aire fluye continuamente y va a ir evaporando la humedad del producto que se va a secar, ¿verdad? El otro, que es el secador continuo, este continuo funciona haciendo pasar el aire caliente por uno de los productos que varían en la profundidad. Como podemos observar en este secador, no tiene los mismos lotes, solo tiene, en este caso, solo tiene dos lotes. Permítame que voy a ver si puedo dibujar para explicar mejor en esta parte, como lo podemos ver, estos serían los lotes, ¿verdad? Y este secador continuo los tiene, cosa que solo tiene dos, y este secador por lote tiene varios, ¿verdad? Estos son los lotes. Y como les decía, el secador continuo hace que el aire del secador circule parcialmente en un nuevo calentador para obtener una máxima eficiencia energética. Aquí se buscar también la máxima eficiencia en la energía y se expulsa un volumen limitado a una alta humedad relativa, ¿verdad? Entonces, estos son generales en el secado, ¿verdad? De cualquier producto. Y nos corresponde a nosotros explicar este tipo de secados en cada una de las fases. Permítame que ya voy a... Permítame que ya... Bien. Entonces, estábamos con el secador continuo. Ahora, los procesos de secado se clasifican también de acuerdo a las condiciones físicas usadas para acondicionar el calor y extraer el vapor de agua. En la primera categoría, el calor se añade por el contacto directo con el aire caliente a presión atmosférica y el vapor de agua formado elimina por medio del mismo aire en la primera categoría, ¿verdad? En el secado del vacío, la evaporación de agua se verifica con más rapidez a presiones bajas y el calor se añade directamente por el contacto de una pared metálica. O sea que en esta parte el contacto del material tiene que pasar por una pared metálica o por radiación. Y también se usan bajas temperaturas con vacío para ciertos materiales que se decoloran o se descomponen a temperaturas altas. En este caso, la liofilización en el agua sublima directamente el material del congelado, ¿verdad? Este término nosotros lo hemos utilizado bastante aquí en Unitarias
y en la química, y es una técnica de conservación de alimentos que se basa en el secado de determinados materiales por medio de una sublimación del agua. Y que esto contiene, también consiste en congelar el producto y posteriormente remover el hielo por sublimación, aplicando calor en condiciones que estén al vacío. Eso quiere decir la liofilización. Equipos de secado. Y esta es la parte que más nos corresponde, ¿verdad? Ver la parte de los equipos que se utilizan para los secados. El primer secado que tenemos es un secado que es semi-industrial, podríamos llamarle semi-industrial, y es el secado en bandeja. Esta bandeja es un proceso de transferencia de masa que comúnmente se utiliza en la industria para sólidos líquidos y también utiliza calor por convección. En la bandeja de secado, en esta bandeja, como podemos observar, eh, es semi-industrial por su tamaño, ¿verdad? Su tamaño es relativamente pequeño comparado a los demás secadores. Entonces, en este tipo de secado, se pasa una corriente de gas caliente sobre una húmeda sólida para vaporizar el líquido, ¿verdad? Para vaporizar el líquido que nosotros vamos a tener. También están los secadores indirectos al vacío con anaqueles, que este es un gabinete cerrado con bandejas o anaqueles que opera al vacío. El calor conduce a través de las paredes metálicas. Si podemos observar, voy a poner el lapicito, si podemos observar, el calor se conduce a través de estas paredes metálicas. Es como en los hornos, en este secador al vacío, ¿verdad? Entonces, las paredes metálicas y también por radiación. Y se usa principalmente para materiales sensibles a temperaturas que se oxiden fácilmente, ¿verdad? Materiales sensibles, hablamos de algún tipo de alimento que sea sensible al calor. Por eso se habla de materiales sensibles. El siguiente, que es el secador continuo continuos de túnel. Esto ya son unos secadores industriales que están formados por un túnel, como podemos observar en la imagen. En la imagen observamos que, permítanme, en la imagen, en esta imagen, observamos que es como un túnel que tiene varias puertas y en este pasan las bandejas o carretillas con el material a secar. Dentro de este túnel se hace fluir generalmente una contracorriente de aire caliente, el cual sirve para secar los sólidos. Este tipo de secador es típico en la industria alimenticia. Se utiliza bastante en la industria que nosotros como ingenieros industriales nos compete, ¿verdad? Que es la industria alimenticia. Y a diferencia de los secadores en bandeja, del primero, en este caso el área superficial no es tan importante debido a que la velocidad del aire y el tiempo de estadía dentro del secador puede variar en un rango muy amplio. Y estos secadores son muy utilizados para materiales grandes, como les digo, ya a nivel más industrial. Los otros son los secadores rotatorios, como su nombre y la imagen que ustedes pueden observar lo dice. En general consta de un cilindro. Este cilindro hueco gira sobre su eje con una ligera inclinación. Si podemos observar en este secador, tiene una ligera inclinación. Podemos observar que la inclinación está aquí. Esta es la inclinación ligera y también aquí. Tiene una ligera inclinación este secador. Esto para permitir que se deslicen los sólidos que se van a secar hacia la boca de salida. Y se alimentan por la boca de entrada, que la boca de entrada en este caso sería esta. Aquí. Aquí. Sería la boca de entrada. La que estoy marcando con un lápiz. Y también este hace que se seque a contracorriente del sólido y que se desliza despacio hacia la salida. A medida se va secando, se va deslizando, por eso tiene ese nivel. Y este es un método de calentamiento por contacto indirecto y a través de la pared del cilindro, que se calienta por el peso de los gases, ¿verdad? Y la mayoría de veces, o sea, este sistema es súper costoso, la mayoría de veces es costoso, por eso ya son sistemas bastante industrializados. Bien, entonces, secadores de tambor.
Este tipo de secador ya es a nivel ya mucho más industrializado, ya es un nivel que generalmente, como ustedes pueden ver, es como el del cilindro, pero es muchísimo más grande y también consta de un tambor de metal que es calentado y como observamos en la figura, este evapora el líquido mientras una cuchilla metálica raspa lentamente el sólido. Las cuchillas metálicas las podemos observar aquí, estas cuchillas metálicas que tienen al fondo. Raspa directamente las paredes y en este caso, mientras la cuchilla metálica raspa y esto hace que descienda por el tambor hasta la salida, ¿verdad? Que la salida en este caso sería por aquí, la salida de este tambor. Y este tipo de secadores son bastante típicos en trabajos de pastas, suspensiones y soluciones. Y resulta ser entre un híbrido que un secador y un evaporador, ¿verdad? Este tipo de secadores de tambor. Como les digo, es sumamente costoso, es sumamente hecho para la industria, ya una industria muchísimo más grande. Y también tenemos los secadores por aspersión, que esto generalmente en la mayor parte de las fábricas de nuestro país, en la mayor parte de las fábricas de Honduras, los podemos observar en constante funcionamiento, ¿verdad? Como podemos observar, tiene un cono en la parte de arriba donde se deposita el material y por aspersión se atomiza una suspensión líquida, el cual es recibida por una corriente a contraflujo, que por eso tienen las tuberías ahí arriba para recibirla con una corriente de contraflujo de aire caliente que evapora el líquido, el aire caliente evapora este líquido, de modo que caen las partículas sólidas, por eso tiene este embudo y este cono, que caen las partículas sólidas y se separan de la corriente de gas, porque estas no son volátiles. Las cámaras para este efecto deben ser grandes, como podemos observar, la cámara donde se almacena es muy grande, porque el tiempo de contacto tiene que ser suficiente, ¿verdad? Y la aspersión se hace por medio de toberas o difusores de alta velocidad. Las toberas son los tubos que ustedes ven y estos difusores de alta velocidad. En este caso, ¿verdad? De este tipo de secadores. Secadores para sólidos y pastas. Bien, aquí, como podemos observar, tenemos los secadores de platos perforados, que es el primero. Como vemos, este es un esquema, no lo quisimos poner de imagen, sino de esquema para que se comprendiera mejor. Este tipo de secadores de plato o perforado se utilizan principalmente para secar productos farmacéuticos, aunque prácticamente pueden utilizarse cualquier tipo de producto, ¿verdad? Su uso se recomienda en entornos a baja velocidad de producción y prácticamente consiste en circulación de aire sobre los sólidos, por lo que cada carga puede tardar en secar de 3 a 48 horas, depende del producto que se vaya a secar. Este tipo de secadores pueden operar al vacío por calentamiento directo y en ellos los platos perforadores se colocan sobre las placas metálicas que calientan por vapor de agua o por un líquido caliente. En este caso, como podemos observar las flechitas, el aire circula por ese tipo por donde están las flechitas, ¿verdad? Entonces, ese mismo aire caliente, hace que el producto se seque, ¿verdad? Por la circulación del aire que pasa sobre los sólidos. En este caso, el sólido sería la pelotita que vemos ahí, ¿verdad? La pelotita que vemos aquí. Y esto hace que el aire caliente pase sobre ella y el mismo aire caliente hace que se seque, ¿verdad? Es una explicación sencilla, pero que nos puede ayudar a comprender que realmente es un secador. También están los secadores de tamices o transportadores, ¿verdad? Como podemos ver en este tipo de secadores, hay un extrusor de rodillos de alimentación que hace el recorrido y también hay un flujo de aire en el extremo húmedo. ¿Y qué es lo que hace? Este motor gira, transporta y están los calentadores de vapor de agua. Entonces por ahí sale el producto también y de esa manera se seca. Entonces también operan de forma continua haciendo circular el aire a contracorriente con el sólido en una dirección a otra. Pueden trabajar a gran variedad de sólidos, pero se utiliza principalmente
en condiciones de secado que se tienen que modificar conforme disminuye la cantidad de humedad en el sólido. También están las torres de secado o secadores de torre, como se les quiera llamar. Estos tienen bandejas dispuestas una encima de la otra. Como podemos observar, vean también el lapicito, tienen bandejas dispuestas una encima de la otra, como estamos observando aquí. Y en este caso, son fijas en un eje central rotatorio. El eje central rotatorio es este que estamos viendo aquí. Este es el eje central rotatorio. O las turbinas de ventiladores, aquí está la alimentación. Y en este caso, las torres de secado, los sólidos entran en las bandejas superiores y se ponen a gas caliente y posteriormente pasan a la bandeja de abajo para que circulen por el secado hasta que cuando llegan a la última bandeja, que en este caso es esta de aquí, cuando llegan a la última bandeja, circulen, cuando llegan a la última bandeja, salen del sistema y salen completamente seco todo el producto. Ya una vez entrando desde aquí, ya sale completamente seco el producto cuando ya viene la descarga aquí. Este es básicamente el funcionamiento de este tipo de secadores. Como nosotros podemos observar, hay diversos tipos de secadores para diversos tipos de productos. Entonces, continuando con los secadores rotatorios, tienen una carcasa giratoria y son en forma cilíndrica. Es como el que les había mostrado anteriormente, pero en este caso se utiliza bastante para las pastas. Tienen una forma cilíndrica y con pequeñas pestañas que levantan los sólidos, ¿verdad? Y los dejan caer en el interior y se calienta por el contacto directo con el gas caliente o vapor de agua. Se utiliza con gas caliente o vapor de agua. En este caso aquí podemos ver las piezas que tienen la entrada del aire, la salida del aire húmedo, porque es el vapor de agua y el aire el que seca el producto, ¿verdad? Continuando, permítanme. Bien, aquí tenemos otro tipo de secadores que es secadores de tornillo transportador. Este es básicamente, en este secador, la carga entra directamente por aquí, la zona de carga. Su eje rota. Esto hace que cuando el eje rote, el producto rote, gire, y el aire, por ejemplo, el aire también, en este caso, va a secar el producto, porque está girando y está girando, y también hay unos elementos de acoplamiento que tiene que estar la hélice bien puesta para que el producto sea secado. También hay secadores de lecho fluidizado, ¿verdad? Que en este caso, este tipo de secadores la alimentación, perdón, se hace por la parte superior y se extraen los sólidos de lateral en el fondo y su funcionamiento consiste en hacer fluir los alimentos sólidos por el gas de secado, ¿verdad? En este caso pasa por aquí y el producto termina ya secado aquí. Y la cámara de fluidización es esta, ¿verdad? En toda esta parte, y el producto ya sale seco al final cuando ya sale por la entrada. Y también están los secadores flash, que funcionan con sólidos húmedos y pulverizados. Son transportados en una corriente de gas caliente para que se sequen y les toma de 3 a 4 segundos evaporar toda su humedad. Estos tipos de secadores flash son sumamente costosos, son sumamente modernos y son utilizados prácticamente en empresas muy grandes, ¿verdad? No es cualquier empresa que va a tener este tipo de secadores por su costo, porque son muy modernos. Entonces, generalmente no son vistos en Honduras, no, según investigué, no hay ninguna empresa que esté con este tipo de secadores. Este tipo de secadores de pulverización son básicamente lo mismo de los anteriores, simplemente que en este caso tienen un tanque de almacenamiento, una bomba de alimentación y un atomizador, ¿verdad? Que entre el aire caliente a la cámara de secado y
también suministra líquido o suspensión desde el almacenamiento, ¿verdad? En esta parte suministra el almacenamiento. Aquí es donde se hace prácticamente todo. Aquí sale el sólido con el gas. Aquí tiene su ventilador, tiene su tolva y la válvula rotatoria del producto, ¿verdad? Este producto constantemente está girando en estos secadores de pulverización porque pulverizan prácticamente todo el producto que usted va a secar en esta parte. También están los secadores de película delgada, que estos de película delgada funcionan generalmente con vapor. Hay una zona de calentamiento y cristalización. También hay una zona de suspensión, zona del polvo que fluye a libertad. Y esta que es un secador vertical. Como podemos observar, es un secador vertical. Y la zona de secado del polvo es aquí abajo, que es el secador horizontal. Tiene dos. En este tipo de secadores de película delgada tiene dos. El siguiente, que es el secador de tambor, como su nombre lo dice, el tambor es calentado con vapor y todo se somete a vaporización en este caso, y hay una cuchilla que pulveriza también. Hay dos transportadores en una cuchilla que pulveriza, pero el producto es secado mediante el vapor. Permítanme, voy a borrar esto. Bien, la eficiencia térmica de un secador se puede definir como el porcentaje de energía suministrado que se emplea para evaporar el agua solvente. La eficiencia térmica en características esenciales nos quiere decir que hay que tener un balance entre la eficiencia del calor y la energía que se suministra con la eficiencia del secado que vamos a tener, con el tiempo de secado. En este tipo de evaporadores se tiene que utilizar la energía que consumen los evaporadores es sumamente alta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los costos de producción para evaporar, digamos, una leche y hacer leche evaporada son elevados. Entonces, en este tipo de evaporadores se tiene que establecer una relación entre energía con el costo de evaporación, ¿verdad? ¿Cuánto se va a ganar por la evaporación y cuánto fue la energía consumida o el gasto consumido en esa energía? En consideraciones generales, los materiales sensibles al calor han de secarse a baja temperatura y al vacío. Y también operan por medio de un calentamiento a temperatura baja o en secadores flash de pulverización con tiempos de contacto muy pequeños. Y los cristales frágiles se tratan por lo general en secadores de bandejas de tornillo, transportador o en torres de secado. Los dejo con mi compañero. Buenas noches, doctora y compañeros. Yo voy a continuar con la exposición hablándoles de lo que son las curvas de velocidad de secado, que para reducir el contenido de humedad en el secado de diversos materiales de proceso, por lo general se estima el tamaño del secador necesario, también las diferentes condiciones de operación de humedad y la temperatura del aire empleado, y también lo que es el tiempo necesario para lograr el grado de secado. Para determinarlo experimentalmente, esta velocidad de secado de un material, se procede a colocar lo que es una muestra en una bandeja. Cuando se trata de un material sólido, se debe llenar por completo la base de la bandeja, para que de manera que solo quede expuesta a la corriente de aire de secado la superficie de dicho sólido. También tenemos lo que son la teoría de la difusión del líquido. ¿Qué es la teoría de difusión del líquido? En esta, la difusión de la humedad líquida se verifica cuando existe una diferencia de concentración entre el interior del sólido y lo que es la superficie. Y en este método de transporte de humedad casi siempre se presenta con sólidos no porosos, en los que se forman lo que son las soluciones de una sola fase con humedad, también con una pasta, un jabón, también lo que es la gelatina y el pegamento. Y tenemos lo que es el movimiento capilar en los sólidos porosos,
que aquí es cuando se están secando sólidos granulares y porosos, como lo son la arcilla, la arena, tierra, pigmentos para lo que son pinturas y minerales, la humedad libre o sin combinar, se desplaza a través de capilares y espacios vacíos de los sólidos por acción capilar y no por difusión. Y tenemos lo que es el efecto de contracción, que aquí es un factor que nos afecta con frecuencia lo que es la velocidad de secado. Acá es la concentración del sólido al eliminarse la humedad. Y los sólidos que son rígidos no se contraen de que es una manera apreciable, pero los materiales coloidales y fibrosos como lo son los vegetales y otros productos alimenticios sí se contraen. Y un efecto más notable es que se pueden desarrollar una capa dura en lo que es la superficie del sólido, que resulta impermeable al flujo de líquido o de vapor y que disminuye lo que es la velocidad de secado. Algunos ejemplos que son la arcilla y el jabón. Dale, pasa a la siguiente. Ahora tenemos lo que son los métodos para calcular el periodo de secado de velocidad constante. Aquí tenemos lo que es el método de curvas experimentales de secado, que este es el factor más importante en lo que son los cálculos de secado, por el tiempo requerido para secar un material a partir de un contenido inicial de humedad hasta un contenido de humedad final. Aquí, para este secado en el periodo de velocidad constante, es posible estimar el tiempo necesario mediante curvas de secado obtenidas con lotes que son experimentales o por predicciones de coeficientes de transferencia de masa y de transferencia de calor. También tenemos lo que es el método de curva de secado, que para estimar el tiempo de secado de determinado lote de material, el mejor método consiste en obtener datos experimentales reales bajo condiciones de alimentación, lo que son el área superficial relativa expuesta, lo que es la velocidad del gas, temperatura y humedad. Estas tienen que mantenerse cuando utilicemos lo que es el secador. Estas se utilizan en una práctica. Tenemos también lo que es el método de curva de velocidad de secado para el periodo de velocidad constante y el método que se emplea predicciones de coeficientes de transferencia para el periodo de velocidad constante. En el periodo de secado de velocidad constante, aquí las superficies de los granos del sólido en contacto con el flujo del aire de secado permanecen completamente húmedas. Y pasa a la siguiente. Ahora bien, tenemos lo que son los efectos de las variables del proceso sobre el periodo de velocidad constante. Tenemos lo que es el efecto de la velocidad del aire, que cuando no hay transferencia de calor por conducción y radiación, la velocidad de secado en la región de velocidad constante es proporcional. Y tenemos también lo que es el efecto de la humedad del gas, que si la humedad del gas disminuye para determinado valor, temperatura en el gas, la temperatura de bulbo húmedo también disminuye. Y tenemos también el efecto de la temperatura del gas, que si este se eleva, la temperatura del gas también aumenta algo, pero no tanto como el aumento de temperatura. Y tenemos lo que es el efecto del espesor del lecho sólido que se está secando, que cuando solo hay una transferencia de calor por convección, la velocidad es independiente del espesor del sólido. Sin embargo, también el tiempo es necesario para sacar entre los contenidos de humedad fijos, inicial y final. Será directamente proporcional a este espesor. Y tenemos lo que es el efecto experimental de las variables de proceso. Y acá los resultados experimentales tienden a confirmar las conclusiones señaladas por los defectos del espesor del material, que son la humedad y la velocidad del aire. Pasa a la siguiente. Y tenemos lo que es la transferencia de calor por combinación de convección, radiación y conducción durante el periodo de velocidad constante. Acá lo que es el secado se lleva a cabo en un gabinete cerrado, donde las paredes irradian calor al sólido que se está secando. Además, en algunos casos el sólido puede estar depositado en una bandeja metálica y también existe una transferencia de calor por conducción a través del metal hacia el fondo del lecho sólido.
Siguiente. Y aquí tenemos lo que es el secado por difusión y flujo capilar durante el periodo de velocidad decreciente. Bueno, durante el periodo de velocidad decreciente, la superficie del sólido que se está secando ya no está completamente húmeda y la velocidad de secado disminuye de manera uniforme en el tiempo. Mientras que en la difusión líquida de la humedad en el secado, este tipo suele ser característico de los secados relativamente lentos de materiales no granulares como jabón, gelatina y pegamentos, así como en las últimas etapas del secado de agua combinada en arcilla, madera, textiles, lo que es el cuero, el papel, los alimentos, almidones y otros sólidos. Bueno, aquí las principales dificultades para realizar estos datos de secado por difusión consiste en que la distribución inicial de la humedad no es uniforme en todo el sólido al principio. Pero si este periodo de velocidad decreciente va precedido por otro de secado a velocidad constante, también tenemos lo que pasa a la siguiente. Tenemos lo que es el movimiento capilar de la humedad durante el secado. Bueno, esta teoría capilar supone que un lecho empacado de esferas no porosas contiene lo que son espacios vacíos entre dichas esferas que se llaman poros. Esto a medida que se evapora el agua, las fuerzas capilares actúan debido a la tensión que es interfacial entre el agua y el sólido. Estas fuerzas dan lugar a la fuerza que es la impulsora para desplazar el agua a través de los poros hasta la superficie de secado. Pasa a la siguiente. Bueno, pero también el tiempo de secado entre los límites fijos de la humedad varía directamente con el espesor y depende de la velocidad, también de la temperatura y la humedad del gas. Y también tenemos lo que es la liofilización de materiales biológicos por congelación. Bueno, algunos productos alimenticios, farmacéuticos y biológicos que no deben calentarse ni siquiera a temperaturas moderadas para un secado común se secan por liofilización, que por lo general la sustancia que va a secarse se congela exponiéndola al aire muy frío. En la liofilización por congelación, el agua se elimina como vapor por subliminación del material congelado en una cámara al vacío. Bueno, después lo que se hace es que la humedad se sublimina como vapor y esta se extrae con bombas de vacío mecánicas o eyectores de chorro de vapor. Pasar a la siguiente. Y ahora tenemos lo que es el modelo de Sandal y colaboradores. Sandal y colaboradores ensayaron lo que es el modelo de frente al hielo en retroceso en comparación con datos reales de secado por congelación. Este modelo logra predecir lo que es satisfactoriamente los tiempos de secado para la eliminación del 65 a 90% del agua total inicial. Dale a la siguiente. Bueno, y aquí tenemos también lo que es el procesamiento térmico en estado no estacionario y esterilización de materiales biológicos. Bueno, estos materiales de origen biológico por lo general no son tan estables como la mayor parte de los materiales inorgánicos y algunos de los orgánicos. Por consiguiente, es necesario utilizar ciertos modelos de procesamiento para preservar los materiales biológicos, especialmente los alimentos. Pero también se pueden emplear lo que son métodos de procesamiento físicos y químicos para la preservación, como lo son el secado, el ahumado, también otros como el salado, el refrigerado y el calentado. Y como sabrán, un método que es muy importante en el procesamiento es el proceso por calor o térmico, que lo que hace es que destruye los microorganismos contaminantes que aparecen en primer lugar en la superficie externa de los alimentos y causan la descomposición de estos y problemas de la salud. Dale la siguiente. Tenemos lo que es la pasteurización, que como ya hemos visto en otras clases, es un tratamiento de calor suave de los alimentos que es menos drástico que la esterilización. Se emplea para matar organismos que se presentan relativamente con menor resistencia térmica comparados con aquellos para los cuales se utilizan estos procesos. Por lo general, la pasteurización la empleamos para destruir microorganismos
vegetativos y no para esporas que son resistentes al calor. La pasteurización de la leche, como saben, se usan en procesos en lotes y continuos. Dale, la siguiente. Y tenemos lo que son el secado de sólidos. Que en el secado de sólidos, en general, el secado de sólidos consiste en separar lo que son pequeñas cantidades de agua u otro líquido de un material sólido con el fin de reducir el contenido del líquido que es residual hasta un valor aceptablemente bajo. Bueno, en este secado es por lo común la etapa final de una serie de operaciones y con frecuencia este producto que se extrae de un secado está listo para ser empacado. Y también este contenido líquido de una sustancia seca va a variar según un producto u otro. También van a haber ocasiones en las que el producto que no contiene líquido, por lo que va a recibir el nombre totalmente seco. Pero lo más frecuente es que este producto contenga algo de líquido. Dale a la siguiente. Bueno, ahora tenemos lo que es el tratamiento de sólidos en los secadores. En los secadores adiabáticos, los sólidos están expuestos al gas en alguna de las formas que son: uno, cuando el gas circula sobre la superficie de un lecho o una lámina de sólidos, o bien sobre una o ambas caras de una lámina o película continua. Este proceso se llama secado con circulación transversal. Cuando también el gas circula a través de un lecho de sólidos granulares gruesos que están separados sobre un tamiz. Este proceso recibe el nombre de secado con circulación a través del sólido. Como en el caso del secado de circulación transversal, la velocidad del gas se mantiene baja para evitar el arrastre de partículas sólidas. Y 3, cuando los sólidos descienden en forma de lluvia a través de una corriente gaseosa que se mueve lentamente, con frecuencia dando lugar a un arrastre no deseado de las partículas finas en el gas. Y 4, cuando el gas pasa a través de los sólidos con una velocidad suficiente para fluidizar el lecho. Inevitablemente se produce lo que es el arrastre de las partículas más finas. Y 5, cuando los sólidos son totalmente arrastrados por una corriente gaseosa de alta velocidad y transportados de manera neumática desde un dispositivo de mezcla hasta un separador mecánico. Pasa a la siguiente. Y tenemos lo que son los modelos de temperatura en secadores. Acá la forma que de temperatura varía según los secadores depende de la naturaleza y el contenido del líquido del material de alimentación y de la temperatura del medio de calentamiento, del tiempo de secado y la temperatura final que toleran los sólidos secos, que sin embargo el modelo de variación es similar para todos los secadores. Pasa a la siguiente. Bueno, también hay que decir que un secador discontinuo con un medio de calentamiento a temperatura constante, la temperatura de los sólidos húmedos aumenta muy rápido desde su valor inicial hasta lo que es la temperatura de vaporización. En un secador no adiabático sin gas de barrido, la temperatura es prácticamente la temperatura de ebullición del líquido a la expresión existente del secador. Y tenemos lo que es también la transferencia de calor, no pasada a la anterior. Y tenemos lo que es la transferencia de calor en secadores, que el secado de sólidos húmedos es por definición un proceso termodinámico, aunque a menudo complicado por difusión en el sólido o a través de un gas. Es posible secar muchos materiales simplemente calentándolos por encima del punto de ebullición del líquido. Hoy sí pasa a la siguiente. Y aquí ya tenemos lo que es el secado con circulación transversal. Y aquí existen 3 tipos de sólidos, lo que son los cristalinos, los porosos y los no porosos. Que en los cristalinos, estas partículas cristalinas no contienen lo que es el líquido interior y el secado tiene lugar solo en la superficie del sólido. También un lecho de tales partículas se considera, por supuesto, como un sólido que es altamente poroso. Y lo que pasa en los sólidos que en verdad son porosos, tales como lo que son los gránulos de catalizadores que contienen líquido en el interior de los poros. Y en lo que son los sólidos no porosos, comprenden lo que son los geles coloidales, tales como lo es el jabón, el pegamento y arcilla plástica.
y en los sólidos que son celulares densos, como la madera y cuero, y muchos otros materiales poliméricos. Y ahora tenemos lo que es la velocidad de secado. Esto va a depender de la presión de vapor del líquido en los pequeños poros, la fracción de la superficie que está mojada y la velocidad de difusión lateral de las áreas húmedas hacia el área seca en relación con la velocidad de transferencia de masa en la capa límite del gas. Y aquí tenemos lo que es el secado en el periodo de velocidad decreciente. Bueno, acá los métodos para estimar la velocidad de secado en el periodo de velocidad decreciente van a depender de si el sólido es poroso o no. Entonces, cuando el sólido es no poroso, la distribución de la humedad en un sólido no poroso es cualitativamente consistente, por lo que se deriva de suponer que la humedad va a fluir por difusión a través de los sólidos. Y cuando el sólido es poroso, es un material poroso, la difusión de la humedad interna hacia la superficie del lecho o hacia la superficie de las partículas puede limitar la tasa de secado. Bueno, eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias.